Hola. En videos anteriores vimos cómo determinar la fuerza resultante a partir de fuerzas colineales, pueden ser del mismo sentido, de sentidos opuestos, o cuando estaban a 90 grados. Ahora, ¿qué pasa cuando hay fuerzas concurrentes que no tienen, que no son ninguno de esos dos casos, ni colineales ni a 90 grados? Por ejemplo, supongamos que tenemos una fuerza 1, lo vamos a expresar en coordenadas polares, de 500 newtons, 30 grados, y una fuerza 2 de 700 newtons, 70 grados. Esto gráficamente sería algo así. En un par de ejes sale una F1 a 30 grados, bueno, no es muy 30 grados eso, y la F2 a 70 grados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para determinar la fuerza resultante de estas dos? Ojo, yo no voy a comparar dos, pero pueden ser 3, 4, 5. El procedimiento es el mismo. Vamos a hacerlo con 2. Vamos después a ver algunas variaciones. Y después en otro video voy a hacer uno con 3 o con 4. Vamos a desglosar. Yo tengo la fuerza 1 a 30 grados, que es 500 newtons. Entonces yo esta la voy a descomponer. Del mismo modo que se componen, se descomponen. Si yo sumara estas dos fuerzas vectoriales, la resultante sería esta. O sea que yo a esta fuerza la puedo expresar como la resultante de estas dos. A esta la voy a llamar fuerza 1 en el eje Y, porque está vertical, y a esta la voy a llamar fuerza 1 en el eje X. Y aplico la trigonometría. Acá tengo un triángulo rectángulo y este ángulo es de 30 grados. Vamos a ponerlo más ahí para que quede menos confuso. Entonces, a ver. ¿A qué es igual F1 en Y? Esta. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Entonces, yo sé, vamos a hacer distinto. Yo sé que el seno de 30 grados es cateto opuesto, F1 en Y, sobre hipotenusa, F1. Si yo despejo esto para acá, me queda F1 en Y, o sea, en vez de ponerlo acá lo pongo adelante, pero es lo mismo, igual a F1 por el seno de 30 grados. Quiere decir, esto vino por acá y lo puse al revés para que quede bonito. Y ya tengo F1. Ahora voy a determinar F1 en Y, ¿no? Ahora voy a determinar F1 en X. Vuelvo a preguntar, ¿qué función trigonométrica me relaciona lo que quiero averiguar con lo que tengo como dato? O sea, el cateto adyacente con la hipotenusa. Siempre que usamos funciones trigonométricas, relacionamos lo que quiero averiguar con lo que tengo de dato. Acá lo que quiero averiguar es el cateto adyacente y lo que tengo como dato es la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona cateto adyacente con hipotenusa es el coseno. Entonces el coseno de 30 grados va a ser igual cateto adyacente, F1 en X, sobre hipotenusa, F en 1. Por el mismo argumento de antes, me queda que F1 en X será igual a F1 por el coseno de 30 grados. Hago las cuentas, después las voy a presentar hechas, y ya tengo las dos fuerzas que van a ser así a 90 grados, cuya resultante es F1. Acá en vez de componer fuerzas, estoy descomponiendo fuerzas. El mismo argumento vale para F2. F2 es 70 grados. Vamos a hacerlo más chiquito, porque si no después se mezcla. 70 grados. ¿Sí? Y esto es F2. Esto va a ser F2 en Y. Y esta de acá va a ser F2 en X. Del mismo modo que yo hice acá esto, puedo decir que F2 en Y va a ser igual a F2
por el seno de 70 grados. Y F2 en X es F2 por el coseno de 70 grados. Mismo razonamiento. Ahora bien, si yo lo pienso como fuerzas, esto me quedó así, miren. Vamos a borrar. ¿Se va a caer? No, no se va a caer porque Dios es grande, mira. Vamos a borrar, sí, se va a caer. Vamos a borrar. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó un F1 en Y. Y también me quedó un F1 en X. Estas son las dos perdón, dije mal. Un F2 en Y. Son las dos en Y. Y acá me quedó un F1 en X y un F2 en X. O sea, en vez de poner esas dos fuerzas que están en cualquier ángulo, ya las reduje a fuerzas que están a 90 grados. Esta es la suma de esta y esta. Y esta es la suma de esta y esta. O sea que yo puedo decir que esto es la sumatoria de las fuerzas en X. Y esta es la sumatoria de las fuerzas en Y. Si en lugar de haber dos fuerzas hubiese 3, hubiese 4, hubiese 5, hubiese tenido 3, 4 y 5, o 5 en X y 3, 4 o 5 en Y. Y para el caso lo mismo, porque el proceso del razonamiento es el mismo. Pero ¿qué gané acá? Que yo acá vuelvo al caso que ya les expliqué, que son fuerzas a 90 grados. ¿Sí? Entonces yo acá ya tengo, lo reduje a lo que les expliqué en el video anterior, donde esto va a ser un cateto y esto otro cateto. Por Pitágoras, esta es la resultante, ¿no? Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado. ¿Qué era ese cateto? La sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más otro cateto al cuadrado. La sumatoria de las fuerzas, bueno, en Y al cuadrado. Acá ya es cuestión de hacer cuentas. Bueno, cometí un errorete. Cuando puse R cuadrado y del otro lado puse raíz, está mal. Si pongo la raíz, no vale R cuadrado. Queda R igual a la raíz cuadrada de sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de Y al cuadrado. Bueno, pero no iba a hacer todo el video de nuevo, por eso se los aclaro acá, lo compagino y seguimos. Una fuerza. ¿Se entiende? Yo después, si veo, les agrego las cuentas. Yo no quiero volverlo con cuentas. Ustedes saben usar la calculadora. Ya tengo cuánto vale, pero tengo el módulo, el cuánto. Pero recuerden que una fuerza, además de necesitar el cuánto, el módulo, necesita el ángulo, ¿sí? Que lo vamos a llamar phi. ¿Y cómo saco phi? Bueno, ¿qué tengo de dato? Tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Y qué función trigonométrica me relaciona cateto adyacente y cateto opuesto? La tangente. La tangente de phi o alfa, llámenlo como quieran, va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de phi va a ser igual a cateto opuesto, sumatoria de las fuerzas en Y, sobre cateto adyacente, sumatoria de las fuerzas en X. Ahí tengo la tangente. Hago inversa tangente, arco tangente o shift tangente, como ustedes lo hayan aprendido, y saco el ángulo. Entonces me queda que la fuerza resultante es igual. No, vamos a ponerlo bien. La fuerza resultante es igual al módulo que sale de acá y el ángulo que sale de acá. Y ahí tengo la respuesta. ¿Sí? Voy a hacer un video más antes de darle tarea porque hay más detalles para aprender. Pero vayan viendo este y el anterior y mañana pasado subo uno más y ahí ya vamos a tener el problema. Y voy a hacer un problema. Acá no hice las cuentas para no
por verlos locos, pero si quieren hacerlas, estaría bueno para ver qué da. Si alguno lo hace, le da, me ponen abajo en el video, profe, el ángulo me dio tanto y el módulo me dio tanto. Estaría bueno, ¿no? Recibir algo de eso. Hola. Bueno, los quiero igual, manga de vagos. Saludos.